Nosotros dijimos que teníamos una degradación completa de la glucosa. ¿Por qué? Porque a través de todos estos procesos que mencionamos iniciando la clase, nosotros íbamos a llegar a degradarla completamente, es decir, a liberar CO2 y agua. Pero, lo que pasa es que me acordé de algo que dije ahorita y voy a poner ejemplo porque lo del ajá, es SSH12 y O6. Ok. ¿Qué? Pero, si yo no tengo oxígeno presente, la degradación de la glucosa no se puede dar completamente. Porque ¿qué hace el oxígeno? El oxígeno recibe todos los electrones que yo le estoy dando que le estoy quitando a la molécula de glucosa. Si yo no tengo oxígeno, no tengo quien reciba todos esos electrones. Entonces, hacemos una degradación parcial de la glucosa, que la llamamos nosotros esa degradación anaeróbica, o lo que llamamos nosotros respiración anaeróbica. Cuando uno está en bachillerato te enseña que respiración es este proceso. Pero también cuando nosotros realizamos el proceso de fermentación, se habla de un proceso de respiración, pero anaeróbica, en ausencia de oxígeno. Entonces yo no voy a tener una degradación completa de la glucosa, sino que la voy a romper parcialmente. Sin embargo, en ese proceso de romperla parcialmente, yo voy a tener energía. Entonces, ¿qué ruta utilizo yo por la vía fermentativa? Normalmente hago la glucólisis y llevo la glucosa hasta piruvato. En este interín, en este proceso, fíjense, ya venimos generando NADH y ATP. ¿Me sirve para generar energía? Sí. De aquí en adelante tengo la ventaja que produzco mucho más energía. Pero si yo tengo este proceso solamente, yo voy a tener cierta cantidad de energía. ¿Qué ocurre? Si no hay oxígeno, esto se para. Pero yo puedo seguir generando glucólisis. Porque aunque no tenga oxígeno, en ausencia de oxígeno, esta ruta no se va a detener, no depende directamente del oxígeno. Entonces, ¿qué hace un organismo que puede irse por vía fermentativa? Nosotros nos podemos ir también por vía fermentativa cuando tenemos escasas concentraciones de oxígeno. El piruvato que se va generando se utiliza por unas vías alternas, que es lo que llamamos un proceso de fermentación. Está la fermentación alcohólica, está la fermentación ácido láctica, está la fermentación butírica, está la fermentación acética. Tenemos varios tipos de fermentación que me van a generar cadenas pequeñas, todo lo que les estoy mencionando. El ácido láctico, el alcohol, los alcoholes, que es el etanol, lo que estamos generando realmente, el butirato, el acetato, que es el ácido acético, son cadenas pequeñitas de carbono. ¿Qué hacemos normalmente? Lo que hacemos es utilizar el piruvato. ¿Qué ocurre? Este NADH, la vía que tiene para ser utilizado es vía cadena transportadora de electrones. Entonces, cuando no tengo oxígeno presente, este NADH empieza a acumularse. Al empezar a acumularse, se me detiene inmediatamente la decarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces, todo este piruvato que yo estoy generando por glucólisis y todo este NADH se va a empezar a acumular. Entonces, la célula utiliza la alternativa de irse vía fermentativa, donde voy a disminuir las concentraciones de piruvato y a la vez voy a utilizar ese NADH para reducir el piruvato y generar otro tipo de compuesto, dependiendo de la ruta fermentativa que utilice el organismo. Los mamíferos, el músculo, cuando estamos hablando ya a nivel muscular, a nivel celular, puede utilizar la vía alterna de la producción de ácido láctico o la generación de lactato. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de otro tipo de metabolismo que no es a nivel muscular, sino que por ejemplo estamos hablando
de otros sistemas anaeróbicos, como el caso de los animales que ustedes también estudian, que son los poligástricos. Tienen algunas condiciones anaeróbicas que van a inducir que los microorganismos que están presentes ahí en esas vías digestivas se vayan por vías fermentativas alternas. No solamente la del ácido láctico, sino utilizan la del butirato, la del ácido acético, y lo que van a generar es una mezcla de ácidos grasos, que son los que realmente utiliza el animalito para poder generar energía. Es lo que va a absorber. Va a absorber una cantidad de ácidos grasos de cadena corta y son los que va a utilizar para la producción de energía. Pero en el caso del metabolismo celular, nosotros nos vamos a ir por una ruta que vamos a ver un poquito más adelante, que es el ciclo de Cori. ¿Qué es el ciclo de Cori? Nosotros vamos a utilizar este piruvato para generar lactato, que es ácido láctico. Lo que hacemos es una reducción del piruvato con el mismo NADH, formamos el lactato, y ese lactato es llevado a hígado, y en hígado genera nuevamente glucosa. Es transformado nuevamente a piruvato y pasa a formar glucosa. Y entonces esa glucosa, ¿qué va a hacer? Se va a ir a glucólisis, genera piruvato y me va a generar 2 ATP. Entonces utilizo el NADH y el piruvato para generar lactato, que se va a hígado y va a generar glucosa. Para generar, entonces, se llama el ciclo de Cori, porque lo descubrió una mujer de apellido Cori. Entonces, ese ciclo de Cori lo que va a hacer es que va a tener un rendimiento energético en ausencia de oxígeno. Es una alternativa que tengo para producir energía en ausencia de oxígeno. Ustedes que van a investigar cómo ocurre la fermentación heteroláctica en rumiantes, o lo que llamamos nosotros poligástricos. Ajá. ¿Cómo ocurre la fermentación? Heteroláctica. Heteroláctica. En organismos poligástricos o rumiantes. Ya les hablé un poquito de eso, les di la introducción. Nosotros vamos a ver metabolismo en rumiantes. ¿Por qué? Porque es un poquito diferente, porque es en base a ácidos grasos. Y esos ácidos grasos pueden ser utilizados para generar energía o para generar glucosa nuevamente. Eso lo vamos a ver nosotros un poquito más adelante, luego que hayamos visto metabolismo de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. ¿Esta pregunta va para el examen? No, van a hacer el trabajo. Este es otro trabajo. Esa pregunta no va para el examen. ¿Pero vas a hacer esa pregunta? Sí, sí, la van a buscar. Sí. ¿Perdón? Sí. Esa sí la pueden hacer en pareja. La pueden hacer en pareja. Pero lo que estábamos hablando ahorita, este piruvato que generamos por glucólisis, si no tengo oxígeno, como se va acumulando el NADH, la manera de liberar el NADH, esa acumulación de NADH y la acumulación de piruvato, es hacerlo reaccionar y generar entonces lactato. Dijimos que ese ácido láctico iba a ser llevado a hígado, transportado a hígado, y entonces iba a generar nuevamente glucosa por gluconeogénesis, y vamos a seguir teniendo glucosa para generar energía. Ok. Pero si tenemos oxígeno, obviamente nos vamos a ir por la ruta que nos va a dar mayor rendimiento energético. ¿Por qué? Porque aquí solamente va a tener 2 moléculas de ATP. En cambio, aquí yo puedo tener un rendimiento energético de entre 28 y 32 moléculas de ATP aproximadamente. Entonces, fíjense, la heteroláctica de rumiantes, ahí está la pregunta que les íbamos a hacer. Ay, déjale el cabello. Seguimos. Vamos a pasar por aquí y después la ponemos. El complejo de piruvato deshidrogenasa, que lo que va a hacer, va a decarboxilar. Se llama decarboxilación oxidativa. ¿Por qué se llama decarboxilación oxidativa? Porque vamos a tener pérdida de un carbono en forma de dióxido de carbono, y a la vez vamos a perder también
hidrógeno. ¿Quién lo va a perder? El piruvato. El piruvato va a perder CO2, va a perder hidrógeno y me va a formar el acetilco encima. Esta rosetica que vemos aquí, estas roseticas que vemos nosotros aquí, es la piruvato, el complejo de la piruvato deshidrogenasa de vaquitas. Es un complejo sumamente grande, fíjense que tiene aproximadamente, es un complejo de 3 enzimas. Las enzimas se llaman, la primera enzima, que la llaman E1, es un complejo de piruvato deshidrogenasa. Otra es una transferasa o una transacetilasa. Se llama transacetilasa porque lo que hace es transportar grupos acetilo. Hidrolipoil, transacetilasa. Y la otra, el otro complejo enzimático es el hidrolipoil deshidrogenasa. Es una deshidrogenasa dependiente del FAD, pero que al final me va a generar NADH. Utiliza los dos transportadores. Aquí este complejo es un complejo bastante bonito e interesante porque utiliza la tiamina, esto es tiamina-pirofosfato. La tiamina es una vitamina, es generada por una vitamina. El ácido lipoico también, la coenzima A también proviene de una vitamina. La nicotinamida viene de una vitamina y el flavino también viene de una vitamina. Ustedes van a buscar de dónde viene cada una de estas vitaminas. Es facilito, si lo buscamos. No les voy a decir cómo lo van a buscar. Ustedes lo buscan, se los van a obtener rápido. Son del complejo B. B1, B2, B3, B4 y B5. Ustedes van a ver cuál es cuál. Por eso es importante el complejo B para el metabolismo y para la obtención de energía. Ok. Estos complejos se van a unir, estas enzimas, mejor dicho, se van a unir en un complejo, pero ellas se van a unir en números distintos. En el complejo que tenemos nosotros para las vaquitas, tenemos 30 de la piruvato deshidrogenasa, se unen con 6 de la transacetilasa y con la hidrolipoil deshidrogenasa, 60 aproximadamente de ellas. Dice que es un complejo bastante grande. ¿Ok? ¿Qué dijimos que hacían las deshidrogenasas? ¿Qué dijimos que hacían las deshidrogenasas? Oxidorreducción. ¿Ok? La deshidrogenasa, quitan hidrógenos. ¿Ok? Y al quitar los hidrógenos, quitamos electrones. ¿Ok? Proceso de oxidorreducción. Y la transacetilasa lo que hace es transportar grupos acetilo. ¿Ok? Este es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué hace el complejo de la piruvato deshidrogenasa? Ya dijimos, quita el grupo carbono y quita hidrógeno. ¿Cómo lo hace? El piruvato inicialmente es atacado por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Ese complejo de la piruvato deshidrogenasa va a decarboxilar al piruvato. Y lo que queda de la decarboxilación, fíjense, es CO2, es dióxido de carbono. Quiere decir que le va a quitar este grupito. Y se va a quedar con el grupo acetilo. ¿Quién va a capturar ese grupo acetilo? El tiamina-pirofosfato, que es el que va a actuar realmente como transportador. Acuérdense que habíamos dicho que las coenzimas actuaban como transportadores de grupos funcionales. Eso les apareció en el examen. Y yo decía, no entiendo la pregunta. ¿Actúan como? Rayita de grupos funcionales, transportadores de grupos funcionales. Ese tiamina agarra el grupo acetilo y se lo pasa al segundo complejo enzimático. ¿Qué va a hacer este segundo complejo enzimático? Se va a encargar en conjunto entre los dos de quitarle los electrones y pasárselos al FAD. Voy a repetir. El primer complejo, que es de la piruvato deshidrogenasa, inicialmente lo que va a hacer es quitarle un dióxido de carbono al piruvato. ¿Qué me va a dejar? El grupo acetilo. ¿Qué hace la tiamina? Se queda con el grupo acetilo y lo transporta. ¿A quién se lo va a transportar? Se lo transporta a la transacetilasa.
que su nombre lo dice, transacetilasa. ¿Qué va a hacer? Agarra el grupo acetilo que le trae el diamilpirofosfato y se lo va a pasar a la coenzima A. La coenzima A, nosotros habíamos dicho que iba a ser un gran transportador de grupos acetilos. Y es lo que vamos a estar formando constantemente. Acetilcoenzima A. Tienen que buscar qué vitamina es la coenzima A. Ok. En este proceso en que el grupo acetilo es transferido a la coenzima A, la coenzima A viaja a ella con un hidrógeno, pero en ese proceso de transferencia le quitamos un hidrógeno al grupo acetilo y se le pasa el grupo a la coenzima A y queda esta deshidrogenasa, se encarga de transferirle esos hidrógenos al FADH. ¿Y qué hace el tercer grupo de enzimas? Transferir esos electrones desde el FADH hasta el NADH, que es el que se va a ir a la cadena transportadora de electrones. El complejo número 1, el complejo número 2 y el complejo número 3. Ese complejo número 3, ¿qué hace? Al dihidrolipoid, que es el que transfiere prácticamente esos hidrógenos, se los quita, se los transfiere al FAD y del FAD los pasa al NADH. O sea, es como un mecanismo, profe, que va como que... Sí, es un mecanismo de escalada. Yo digo, somos 3 personas. Ok, yo agarro el vaso de refresco. Yo me tomo la Coca-Cola, tú te comes los hielos y le vas a dar el vaso, es el que va a botar en la basura. Entonces hacemos eso. Nos vamos pasando el vaso y en el interín del camino hay cosas que se van quedando. Lo primero que se queda es el CO2. Lo segundo que se queda es el hidrógeno. Y ya lo que yo voy a transferir, el vasito que queda, es el grupo acetilo que se va con la coenzima A. Pero este grupo acetilo tiene hidrógeno. No lo voy a desaprovechar. Pero yo voy a llevar a el ciclo de Krebs para terminarlo de espelucar y quedarme con todos los electrones. ¿Qué hacemos? Te quito toda la energía. Quito el dióxido de carbono. Primero hago la decarboxilación. En este traspaso le quito los hidrógenos y lo que hace la tercera enzima es transferir los hidrógenos del complejo número 2 hacia el FAD y posteriormente el NADH. ¿Ok? Obviamente, ¿qué nos va a quedar? El NADH por un lado y el acetilcoenzima A por el otro. El NADH se va a la cadena transportadora de electrones y el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Esto era explicar un poquito lo que pasaba con el complejo enzimático, pero ya lo explicamos. Este es el ciclo de Krebs. Ustedes lo ven así como que es demasiadas cosas. Es demasiadas cosas, ¿por qué? Porque tenemos las moléculas escritas, porque si no fueran los nombres nada más y no lo ven tan recargado, ¿ok? Simplemente porque tenemos las moléculas que están aquí alrededor. ¿Qué vemos nosotros? Del piruvato, que venimos de la glucólisis, me genera el piruvato. El piruvato a través de la piruvato de carboxilasa, el complejo de la piruvato de carboxilasa, piruvato de deshidrogenasa. El complejo de la piruvato de deshidrogenasa simplemente me va a generar el acetilcoenzima A y obviamente el NADH, que ya dijimos que participaba. Este acetilcoenzima A, cuando entra al ciclo de Krebs, ¿por qué lo llamamos nosotros ciclo? Porque luego que pasan una cantidad de reacciones, vamos a restituir uno de los metabolitos iniciales. ¿Cuál es el metabolito inicial? El acetilcoenzima A reacciona con una molécula que tenemos nosotros dentro de la mitocondria, que es el oxalacetato. Entonces, el acetilcoenzima A reacciona con el oxalacetato en un proceso de condensación, se van a unir y van a formar el citrato, aquella molécula que decíamos que actuaba como un regulador de una de las enzimas que regulaba a la glucólisis. Era un regulador alostérico, negativo, quiere decir que iba a inhibir. ¿Y a quién iba a inhibir? ¿Se acuerdan? ¿A quién iba a inhibir? A la fosfofructoquinasa.
Los reguladores se los tienen que aprender, porque los voy a preguntar. ¿También? Sí. Ok. Hay un proceso de condensación, se forma el citrato, no vamos a hablar de las enzimas todavía. Ese citrato isomeriza y me forma otra reacción, me forma otro elemento, que es el isocitrato. Ese isocitrato es decarboxilado. Fíjense que pierde un CO2 y además genera NADH. Una reacción que es muy parecida a la que sufrió el piruvato aquí. El complejo es casi igualito. Lo único que utiliza como sustrato al isocitrato. Quiere decir que yo en este proceso voy a tener una decarboxilación oxidativa. Decarboxilo, pierdo un grupo de CO2. Oxidativo quiere decir que estoy oxidando al isocitrato y voy a liberar y voy a formar entonces NADH. Sigo. Le voy a quitar más hidrógeno porque todavía le queda. Voy a otro proceso de decarboxilación oxidativa o un complejo muy similar. Aquí cuando yo oxidé al isocitrato se formó el alfa-cetoglutarato. Cuando el alfa-cetoglutarato se oxida y se decarboxila, me va a formar el succinato, es un intermediario por aquí. Ese succinilcoenzima A, ese intermediario que se me forma, reacciona con la coenzima A y se me forma el succinilcoenzima A. Cuando yo estoy aquí, que se forma el proceso de condensación entre acetilcoenzima A y oxalacetato, se une el acetil con el oxalacetato. ¿Qué hizo la coenzima A? Transportó ese grupo acetilo y se libera la coenzima A. Esa coenzima A que ha sido liberada, yo la voy a reutilizar y la utilizo en este proceso de oxidación. Ella se va a unir al succinato que se va generando por aquí y me genera el succinilcoenzima A. Este succinilcoenzima A es un elemento que tiene mucha energía y a través de un complejo enzimático él me va a generar succinato. Este succinato, ¿qué le pasó? Perdió la coenzima A. Cuando se rompe, cuando se libera la coenzima A, eso es una reacción exergónica y se aprovecha la energía para unir un pirofosfato, que es un fósforo inorgánico, al GDP y se me forma GTP. Este GTP también es altamente energético y me va a formar ATP. Voy a repetir. Este succinilcoenzima A que se forma aquí es altamente energético y cuando se rompe enzimáticamente, va a liberar tanta energía que yo puedo unir un fósforo inorgánico que tengo en el medio como grupo fosfato y lo voy a unir a un GDP para generar GTP. ¿Cuál es la diferencia entre ATP y GDP? Lo que utilizo como nucleótido. No es una adenina, sino que es una guanina. Además nada. Pero este señorito que está aquí me va a generar ATP porque le va a transferir ese grupo fosfato a un ADP y me va a formar entonces el ATP. ¿Qué decimos nosotros de manera resumida? Que cuando el succinilcoenzima A se rompe, libera la coenzima A, me genera el succinato y esa energía me va a servir para generar ATP a nivel de sustrato. No doy toda esta explicación, porque a la larga lo que voy a tener como ganancia neta es la formación del ATP. Este succinato, a través de un complejo también de deshidrogenasa, pero en este caso no voy a tener recarboxilación. En este caso simplemente voy a tener una oxidación donde quien va a transferir esos electrones no va a ser el NAD, sino el flavín adenina nucleótido,
que entonces va a transportar esos electrones también a la cadena transportadora de electrones. Entonces fíjense, formamos un NADH, formamos otro NADH, formamos ATP y formamos un FADH. Voy liberando electrones y además voy generando ATP a nivel de sustrato. O sea, le estoy sacando toda la energía a ese acetil que viene con el acetilcoenzima. Con el proceso de reducción del FADH y oxidación del succinato, se me va a formar el fumarato. Este fumarato sufre un proceso de hidratación y me va a generar el malato. El malato también es oxidado y me va a generar NADH. Entonces, ¿qué voy a generar yo en el ciclo de qué? Voy a generar 3 NADH, un FADH y una molécula de ATP por cada molécula de acetil que entra. ¿Cuántas moléculas de acetil me genera una molécula de glucosa? Voy a preguntar por allá, de rosado, ¿cuál es tu nombre? Yosira. Yosérica, claro. Yosérica. Cuéntame. ¿Qué iba a preguntar? ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima se generan por glucosa? 3, ¿no? ¿Cuántas moléculas de acetil por molécula de glucosa? ¿Qué genera la glucosa en la glucólisis? Se rompe, muy bien. Y se rompe en 2 moléculas de piruvato. 2 de piruvato. Y cada piruvato me va a generar un acetilcoenzima. Quiere decir que cada molécula de glucosa me va a generar 2 de acetilcoenzima. Porque el piruvato pasa a acetilcoenzima. Si tengo 2 piruvatos, los 2 van a pasar a acetilcoenzima y esas 2 coenzimas van a entrar al ciclo de Krebs. Cada acetilcoenzima me va a generar 3 NADH, un FADH y un ATP. Ok. Cuando se cambió el archivo, unió varias palabras, obviamente cambió varias cosas. Ok, estamos dentro de la mitocondria. En resumidas cuentas, vamos a tener 2 descarboxilaciones oxidativas. Vamos a tener 4 oxidaciones en general, pero 2 que van a perder carbono y 2 que no. 3 me van a generar NADH y una me va a generar FADH. Esta H transformada parece una FL, está rara esa letra, pero eso es por la transformación del archivo. Si todas las H, porque esto es deshidrogenasa, todas las H las cambió. Y vamos a tener una fosforilación a nivel de sustrato. Ese es el resumen de lo que vamos a obtener nosotros allí como resultado del ciclo de Krebs. Vamos a tener la participación de 9 enzimas, que son las 9 reacciones que vimos nosotros allí. La primera, la que participa en la condensación del acetilcoenzima con el oxalacetato, es la citrato-sintasa. Lo que vamos a fabricar es el citrato. Tenemos luego la conitasa, que es la isomerasa que me pasa el citrato así a conitasa. Vamos a ver estas reacciones, porque aquí están un poco en el aire, obviamente que yo me acuerdo, ustedes lo saben, pero entonces las vamos a ver más lentamente. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Que manejen los resúmenes, porque esos resúmenes les van a ayudar a ustedes a aprenderse las rutas metabólicas. Voy a tener 9 enzimas. Se las pueden aprender por orden o simplemente decir, tengo realmente 4 deshidrogenasas que me van a generar 3 NADH y un FADH. La succinato-tioquinasa, estas tioquinasas son las que rompen las moléculas con coenzima A. Ellas se llaman tioquinasas normalmente. No las vamos a ver mucho. No hay tantas en las rutas metabólicas que vamos a ver nosotros. Deshidrogenasa. La fumarasa, que es la que va a hidratar al fumarato para formar el malato. Y tenemos las deshidrogenasas.
y la politasa, que es la isomerasa. Las coenzimas que van a participar, las que vimos nosotros en el complejo de la piruvato de deshidrogenasa, pero que normalmente participan con todas las deshidrogenasas: el diamilpirofosfato, el ácido lipoico, NADH y FADH y la coenzima A. Va a participar en la decarboxilación. Acuérdense que era el primero que participaba porque va a tomar al grupo acetilo. El ácido lipoico va a transferir el grupo acetilo. El NADH y FADH, ya hemos dicho muchísimas veces que son transportadores de electrones. Y la coenzima A, que es transportadora del grupo acetilo también. Ok, aquí sí tenemos las enzimas, cada una ubicada en su lugar en cada una de las reacciones. Lo que acabamos de ver simplemente con las enzimas que están involucradas. ¿Cómo es fácil aprenderse esto? Saber dónde tengo las deshidrogenaciones o las oxidorreducciones. Yo voy a tener primero un proceso de condensación, luego una isomerización y luego la primera decarboxilación oxidativa, la segunda decarboxilación oxidativa. Ya no tengo más decarboxilación, simplemente voy a tener oxidorreducción. Lo primero que voy a tener es la formación de ATP a nivel de sustrato a través de la tioquinasa y luego voy a tener dos oxidorreducciones. ¿Quién se oxida? En este caso el succinato, y se reduce el FAD formando el FADH. Ese fumarato a través de una fumarasa se hidrata y me va a formar el malato. ¿Quién va a perder los hidrógenos? ¿Quién va a perder los electrones? El malato. Y me va a restituir el oxalacetato, que es con lo que inicio el ciclo, para recibir el acetil coenzima. Por eso se llama ciclo, porque voy a restituir uno de los elementos. ¿Cómo se lo aprenden? Así. Tengo 4 deshidrogenaciones, 2 con decarboxilación. Y luego se aprenden cuáles son las enzimas que están participando por los sustratos que utilizan. ¿Es fácil y sencillo? No, por eso se tiene que poner a estudiar Profe, una pregunta. En el examen uno no puede, explicar el proceso, o hay que hacer esos dibujitos, ir explicando y hacer el círculo. Depende de lo que pregunte. Usted puede explicar una reacción o hacerlo con el ciclo o no. Bueno, profe, gracias. No me esquematice. Bueno, a mí me sirve mucho, y bueno, yo explico mucho con esquemas porque a mí me sirve mucho para estudiar los esquemas, se me quedan más. Yo voy leyendo y voy escribiendo lo que voy entendiendo. Pero no es que A, B, C, no. Yo leo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Y lo que me quedó lo voy escribiendo. Y vuelvo a ver. No me faltó esto que es importante. Y lo escribo allí. Y yo puedo estudiar ya con mi esquema. Porque el esquema me ayuda a recordar el proceso completo. Si ya yo sé qué es lo que estaba pasando. Por eso yo les digo, ¿qué es importante que ustedes aprendan? Si yo tengo una deshidrogenasa es porque está viendo un proceso de oxidorreducción. Entonces, obligatoriamente tengo NADH o tengo FADH. La mayoría de las veces tengo NADH. FADH tengo menos. ¿Por qué? Porque tiene menos rendimiento. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahora en la cadena transportadora de electrones. Entonces, ustedes tienen que ir entendiendo lo que está pasando para que sea fácil aprenderse. Esto es cada una de las reacciones, para que ustedes vean que hay una condensación, que hay una isomerización, el proceso de oxidación y de carboxilación. Pero esto ya nosotros lo vimos más o menos ahorita en el ciclo. Yo quiero ir avanzando para que nos dé chance. Aquí tienen simplemente cada una de las reacciones que están en el ciclo, ¿ok? Fíjense, cuando nosotros vimos metabolismo, nosotros dijimos que había, dentro del metabolismo había procesos que eran catabólicos y procesos que habían anabólicos. Y habíamos dicho que, por ejemplo, la coenzima A podía ser generada como un metabolito a partir de los procesos catabólicos
de moléculas grandotas que iban a generar acetilcoenzima A. Ya estamos viendo a partir de la glucosa cómo se genera. Más adelante cuando veamos proteínas, lípidos, vamos a ver que los vamos a generar nuevamente. Entonces, todos esos metabolitos que yo voy generando durante ese proceso de catabolismo, pero esos metabolitos yo los puedo utilizar para otra cosa, para sintetizar otra molécula. Yo llamo que esos son metabolitos anfibólicos. Anfi significa que los puedo generar o los puedo utilizar para romperlos o para sintetizar. Entonces, en el ciclo de Krebs, varios de los metabolitos, desde la acetilcoenzima A en adelante, yo tengo varios metabolitos que puedo utilizar en otras rutas metabólicas. Y sobre todo lo vamos a ver para la síntesis de algunos aminoácidos que ellos son muy utilizados para el metabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. ¿Ok? Entre ellos tenemos el citrato, el alfa-acetoglutarato, el succinilcoenzima A y el oxalacetato. Cuando veamos metabolismo de proteínas, vamos a ver que el oxalacetato es muy utilizado. ¿Ok? Entonces decimos que el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico. ¿Por qué? Porque esos metabolitos pueden ser utilizados para generar algún tipo de producto, pero esos productos también me pueden generar y contribuir con la formación del ciclo de Krebs. Por ejemplo, si yo necesito un aminoácido que no lo estoy consumiendo, yo puedo utilizar uno de los metabolitos del ciclo de Krebs para producirlo. Pero si lo que estoy es yo consumiendo gran cantidad de proteínas y necesito generar energía, yo puedo utilizar uno de esos aminoácidos para que entre aquí en el ciclo de Krebs y me genere energía. ¿Sí me expliqué? Eso significa anfibólico. Ok. ¿Qué generé yo hasta ahora? ¿Qué hice el marcador? Se podría combinar. Esa que hemos generado nosotros hasta ahora. Aquí lo tenemos, aquí no lo tenemos, pero lo vamos a escribir. Generamos NADH y generamos FADH. En la glucólisis generamos 2 NADH. En la decarboxilación del piruvato, ¿cuánto generamos? 2, perdón. Generamos 2 por cada piruvato, porque generamos 1 por cada piruvato. Entonces, si estamos hablando de la glucosa, vamos a generar 2 NADH. Voy a colocar aquí 1 por cada piruvato. En el ciclo de Krebs, yo generé, ya en el ciclo de Krebs, generé por cada molécula de acetilcoenzima A, generé 3 NADH y 1 de FADH. Pero como voy a considerar los 2 acetilcoenzima A, entonces escribo 2 FADH más 6 NADH. Entonces voy a escribir aquí, ¿a partir de qué? De una molécula de glucosa. NADH, FADH, NADH y este NADH, todos ellos se van a ir, a la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es la cadena transportadora de electrones? Como su nombre lo dice. Es una secuencia de proteínas que tengo yo en la membrana de la mitocondria. ¿Tengo una mitocondria por ahí? Proteínas, complejos proteicos. A ver.
Esta es la membrana externa de la mitocondria. Esto que tengo yo aquí, muy plegado, es la membrana interna. Y es una membrana, es una bicapa lipídica que tiene incrustada una cantidad de proteínas. Toda esa membrana, todo ese recorrido tiene incrustada cantidad de proteínas que van a formar la cadena transportadora de electrones. Y una proteína muy importante, que es una enzima, un complejo enzimático que se llama la ATP sintetasa, que está acoplada, está al ladito de esas proteínas que van a formar lo que es la cadena transportadora de electrones. Aquí tengo yo mi bicapa lipídica y ahí tengo incrustado unos complejos proteicos. ¿Por qué se llama cadena? Porque ellas se van a unir a través de los electrones que se van a transportar entre un grupo y el otro grupo. Ellos se van a transportar los electrones y cada vez que ocurre el salto de electrones entre estos complejos proteicos, se van a transportar protones de un lado de la membrana hacia el otro. No quiero rayar aquí porque estamos con esto delicado, con la pantallita esta delicada, con el pizarrón delicado. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, el NADH trae hacia un complejo proteico y el FADH trae hacia otro complejo proteico. Este lo llamamos NADH deshidrogenasa y este es el complejo de la succinato deshidrogenasa que está acoplado al FADH. Ya vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. Lo vamos a llamar complejo número 1, complejo número 2, complejo número 3 y complejo número 4. ¿A quién le va a transferir? Este es el último complejo que transfiere electrones. ¿A quién le va a transferir los electrones? Al oxígeno. Y este oxígeno, cuando recibe los electrones, me va a formar agua. El primer complejo, que es el complejo número 1, es el complejo de la NADH deshidrogenasa. ¿Qué vamos a hacer? El NADH, que viene completamente reducido, es decir, cargadito con su hidrógeno, se lo va a transferir al complejo y va a quedar oxidado, libre para seguir participando en la glucólisis, en la descarboxilación oxidativa del piruvato y en el ciclo de Krebs. Cuando él transfiere los electrones al complejo número 1, este complejo número 1 tiene una cantidad, es enzimático, tiene una cantidad de elementos que participan en ese transporte de los electrones que vienen del hidrógeno. Normalmente ellos funcionan como unos metales que son muy buenos transportadores de electrones, o son a base de cobre o son a base de hierro. Son los mejores transportadores de electrones que tiene la célula en general. En este caso, nosotros tenemos una cantidad de transportadores de electrones que lo llaman núcleos ferrosos. En este caso, son centros o núcleos ferrosos que van a transportar esos electrones hacia una proteína que llamamos nosotros ubiquinona. Ay, Dios mío. Los que trabajan con productos cosméticos deberían de conocer la ubiquinona. Esta ubiquinona recibe los electrones. ¿Qué vamos nosotros a hacer ahí? Mover los electrones de un complejo a otro. ¿Para qué? Estos complejos actúan como unas bombas de protones. ¿Qué es una bomba? La bomba lo que hace es succionar de un lado y lleva para otro. Esto va a succionar protones desde un lugar, nosotros tenemos aquí la membrana, desde un lugar de la membrana hacia el otro lugar de la membrana. ¿Para qué?
para generar lo que llamamos nosotros un gradiente de protones. ¿Qué es un gradiente de protones? Aquí sí voy a rayar. Gradiente es diferencia. ¿Cuál es la idea? Generar una diferencia de protones lo suficientemente fuerte, es decir, que exista una gran diferencia de protones. ¿Para qué? Para que al final el complejo de la tepeasa va a utilizar ese gradiente para generar ATP. Este gradiente de electrones, ¿qué va a hacer? Como la capa lipídica no es permeable a ellos van a querer pasar, porque todo sistema va a tender a formar equilibrio, pero no puede, porque la capa lipídica es impermeable a ellos. Acuérdense que es lípido, el lípido es hidrofóbico, no quiere nada con la carga iónica, no las va a dejar pasar. Pero hay un complejo, el de la tepeasa, que tiene un canal y por ahí ellos van a pasar. Y esta tepeasa utiliza ese transporte de protones que lo llamamos protón motriz. ¿Por qué? Porque cada vez que estos protones pasan por aquí, esta estructura se mueve y sintetiza ATP. ¿Para qué quiero yo mover esos electrones entre una bomba y otra? ¿Quiénes son bombas? El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. ¿Qué van a hacer ellos? Transportar protones de aquí hacia la matriz, de aquí hacia la matriz. ¿Qué voy a hacer entonces en este complejo? Cuando transfiero los electrones a la ubiquinona, se activa la bomba y me pasan protones de un lado de la membrana hacia el otro lado. Esto es lo que llamamos nosotros el espacio intermembrana. ¿Qué significa intermembrana? Que está entre las membranas del intermembrana. Esto que yo tengo aquí. ¿Ok? Este es el espacio intermembrana. Entonces, todos los protones que yo tenga por aquí afuera los voy a estar metiendo a este espacio de acá, que luego van a salir. ¿Por dónde van a salir? Por la tepeasa. Luego vamos a ver cómo funciona la tepeasa. Eso nos va a quedar a nosotros o para una clase vía online o para un animal. ¿Qué hora es? 4:20. Sí, ya la voy a pasar. Pero sí me gustaría saber, ¿nos vemos lunes o martes o online? No, profe, lunes o martes. No, así no, a China.